Bueno, damos gloria al Señor, damos honra a su santo nombre. Y bien, como decía el pastor, y gracias al Señor y gracias al hermano que da estas oportunidades, son muy buenas. ¿Dónde se preparan los hermanos que van a salir a predicar? Pues ahí mismo, ¿cierto? En la congregación. Y como iglesia tenemos esa visión de apoyar, de preparar, de discipular, de enviar. Esa es la gran comisión que también el pastor Dairo en alguna oportunidad nos enseñó. Y vamos a continuar con esta serie, o más bien vamos a empezar con esta serie. Vamos a hacerlo de una manera expositiva, ¿sí? Hace 8 días lo explicamos. ¿Cómo es una manera expositiva? Vamos a aprender de la palabra de Dios capítulo a capítulo, versículo a versículo. Vamos a hacer como cuando uno le sirven la comidita allá en la casa, pero se come uno todo, ¿cierto? No empieza uno que, ay, es que a mí no me gusta el tomate, y empieza con el tenedor ahí a echar para el ladito. Ay, es que a mí no me gusta la cebollita, y empieza a sacar la cebollita. No, el alimento, la palabra de Dios debe nutrirnos completamente. Decía el pastor Dairo, no le podemos quitar ni le podemos añadir. Bien, entonces, con el motivo de tener ese alimento balanceado para ustedes como iglesia, como hermanitos, traemos esta predicación expositiva. Y qué mejor con algo que tú y yo necesitamos, que es el evangelio. Todos aquí necesitamos el evangelio y lo vamos a ver. Nos tenemos que predicar todos los días la palabra de Dios. Todos los días tenemos que acudir a Cristo nuevamente. Entonces quisiera que entráramos, y los quiero invitar para que abran sus Biblias en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Mire, empezamos el capítulo 1. Les ponía otro ejemplo. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Si ustedes se ven una serie, a los que les gusta ver por ahí series, ¿sí? Ustedes se ven del capítulo 1 de la serie, ¿cierto? Hasta el capítulo final. ¿Qué pasa si ustedes cogen una serie, un programa, se ven un capítulo hoy y luego cogen otro programa y después se ven 2 capítulos y agarraron una novela por allá y se vieron el final de la... ¿Ustedes será que al final de un año van a entender algo? ¿Cierto que no? Que a uno gringo, uno le dice, bueno, ¿de qué trataba? A ver, empieza a revolver una novela con la otra y así. Entonces es importante ir del capítulo 1 hasta el capítulo 28, ¿listo? De San Mateo. Y vamos, capítulo 1. Hoy vamos a meditar, pero entonces póngale cuidado. Miren que quiero establecer esa analogía para que ustedes se motiven y vean lo que vamos a hacer. ¿Cómo disfruta uno un alimento? Cucharadita por cucharadita. No es que cojan y se manda el plato y mete la cabeza entre la olla. No, vamos cucharada a cucharada, degustando lo que el Señor trae para nosotros. Y la cucharadita del día de hoy es Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, ¿vale? Vamos a leerlo todos. En nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Amén. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob y Judá a sus hermanos. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Versículo 8. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Ahora sí, versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud.
Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y versículo 17: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana disponer este tiempo de enseñanza. Queremos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, hablando a nuestras vidas. Que seas tú guiándonos a toda verdad. Que seamos convencidos de pecado, justicia y de juicio, Señor, conforme tú nos indicaste que haría el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy habla a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, para comenzar, recordamos un poquito lo que aprendimos acerca del Evangelio según San Mateo. Y lo primero que dijimos es que tenía un destinatario, ¿cierto? O que se le escribió a un grupo de personas en específico. Cada una de las cartas, cada libro de la Biblia, cada evangelio, se le escribió a una población en específico, y eso es importante saberlo. Bien, ¿a quién se le escribió Mateo? Muy bien, a los judíos. Tengan esto muy presente. ¿Y para qué? ¿Cuál fue su propósito de escribirle a judíos? Demostrarles que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de la promesa que llevaban esperando durante siglos y siglos y siglos. Miren, todo ese poco de personas que acabamos de leer estaban esperando en esa promesa. Pero también nos dice que este Mesías vendría como un rey que traería bendición. Ahora, esta bendición no sería solamente para la nación de Israel como ellos pensaban. Ellos decían, es que nosotros somos los únicos en el mundo. No. Era una bendición para todas las familias de la tierra, es decir, judíos y no judíos. Por eso empieza aquí con el arbolito genealógico de Jesús. Y mira que es peculiar, Mateo, cómo empieza este evangelio, ¿cierto? Unos empezaban con los milagros que hizo Jesús, otros con el nacimiento, y uno lee Lucas y dice, wow, tremendo cómo empieza. Pero llega uno a Mateo y que hijo de David, hijo de Abraham, y empieza uno a leer, ¿cierto? Pero es importante tener ese contexto, porque para los judíos su genealogía era muy importante, no como uno. Digamos, a mí me dicen Andrei, hijo de don Pastor, hijo de don Abraham, y hasta ahí me acuerdo. Yo no me acuerdo más. Yo no sé ni cómo se llamaba mi bisabuelo. Pero para los judíos sí era indispensable. ¿Por qué? Porque a través de ese arbolito genealógico, que ustedes lo pueden ver en su muñequito en la pantalla, ellos iban a entender cuándo llegaría el Mesías y las características de el Mesías. Miren lo importante. Y tiene que ser importante y relevante para nosotros. Ese Mesías vendría de la simiente de Abraham, pero también vendría del linaje de David como rey. Es decir, sería el cumplimiento de una promesa y también sería un rey. Y esto es lo que tenemos. Este rey prometido, miren, no sería como a los gobernantes que pues tal vez estamos acostumbrados, que con corrupción, que con trampita, y todo el mundo pues anda quejándose también, ¿cierto? No era un rey al que estamos acostumbrados con populismo, no, nada de ello. Este sería un rey lleno de gracia. No era un rey tampoco como lo pensaban los judíos, que ellos decían, va a destruir el imperialismo y vamos a traer los tanques y los ejércitos y vamos a acabar con Roma y ese Mesías nos va a rescatar, Israel va a gobernar sobre el planeta. No, llegó Jesús y les quitó la idea totalmente, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en esta genealogía. Cristo es el rey de gracia, y una prueba de que es un rey de gracia es la gente que estamos leyendo aquí. Ya lo vamos a estudiar. Las mismas personas que están escritas aquí en esta genealogía, en el arbolito genealógico de Jesucristo, son la evidencia de que era un rey que traería gracia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo reina y gobierna, la gracia de Dios, la bendición de Dios se ve reflejada en las familias, judíos
o no judíos, todas las familias de la tierra. Cristo es la bendición para las familias de la tierra, de su pueblo. Y esto es lo que vamos a ver, porque en medio de defectos, de errores, con pecados, con luchas constantes, Él extiende su brazo para brindar salvación a todo aquel que lo necesite. Por eso el título de nuestro sermón, mírenlo allí en la pantalla, el título de nuestro sermón, mírenlo: el reino de Jesucristo, la gracia de Dios para con las familias de la tierra. Y vamos a ahondar, entremos en materia. Un primer punto, no voy a mencionar los puntos por cuestión de tiempo, pero vamos a irlos desarrollando. Primer punto que encontramos: la gracia de Dios se ve en la familia de dos hombres. Vamos allí, versículo 1, ¿qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo. Aquí empezamos con ello. Jesús, el Cristo, el Mesías prometido, el enviado, aquel que tendría que cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento, aquel que, recordemos, la Biblia está partida en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Bueno, en ese Antiguo Testamento encontrábamos ceremonias, rituales, que la expiación, que el arca del pacto, que los sacerdotes hacían unas cosas. Bueno, todo ello tipificaba aquel gran Mesías que vendría a gobernar. El Cristo, miren cómo empieza. Libro de la genealogía de Jesús, el Cristo. Ahí ya nos enseñó, me echó esa cucharada viene grande ahí. Sin embargo, lo que vemos aquí es que debido a la incredulidad y la falta de comprensión de las Escrituras, muchos judíos se negaron a reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías. Algunos lo rechazaron. Y lo vamos a ejemplificar. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56, las Biblias más rápidas del oeste. A ver, Mateo 13, 54 al 56, dice así: y venido a su tierra, Nazaret, leanlo todos allí, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues dice todas estas cosas? Miren, la gente en ese mismo contexto, miren lo que decían: oigan, pero ¿este no es luego el hijo del carpintero? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Este luego no tiene unas hermanas? ¿No tenía unos hermanos también? En otra ocasión, miren, Juan capítulo 7, versículo 25. Vamos allí. Juan capítulo 7, versículo 25. Dice así: decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este el que buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Juan 7:25. Miren cómo las personas pensaban y consideraban de aquel Mesías. Decían: bueno, mire lo que se creían. Dice la palabra que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde es. Y aquí todos sabemos de dónde es. Él es allá el carpinterito, el muchacho ese que se levantó. ¿Sí lo ven? Poco después, más adelantico, en el mismo capítulo 7 de Juan, versículo 41, otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? O sea, ¿qué se puede encontrar allá en Galilea? Si es que el Mesías viene de Galilea, por favor, hágame reír. Decían, miren lo que consideraban, no lo tenían presente. Y un último ejemplo, que lo vemos en esta ignorancia, miren, una ignorancia de las mismas Escrituras. Sabemos que Cristo vino del linaje de David, ¿cierto? Lo vimos en la introducción. Pero vemos también que Cristo nació ¿en dónde? ¿Dónde nació Jesucristo?
En Belén. Muy bien. Miren, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miren lo que dice. Miqueas, eso está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Qué ignorancia tan tremenda. Oiga, ustedes han escuchado ese dicho, dice, la ignorancia es atrevida. Miqueas ya había profetizado dónde habría de venir, dónde nacería. Y ellos dicen, oiga, pero ¿viste de dónde es que viene? Pero luego no se supone que debería ser de cierta manera. Mire, la ignorancia es atrevida. Y ahora, ¿qué aprendemos de esto nosotros hoy? No volver a caer en esos mismos errores que cayeron los judíos. Por eso se les escribió la carta a estos judíos, para que nosotros no repitamos también estas mismas cosas. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque el Cristo que toda una nación estaba esperando durante siglos fue el mismo Jesucristo que un día dijeron crucifíquenle. Imagínense. Nunca entendieron la palabra, tal vez la ignoraron. Por eso es importante, iglesia, e indispensable conocer esta revelación para que no caigamos en semejantes contradicciones. Por eso Mateo resalta y detalla sobre esto, porque era evidente, las pruebas sobraban, que Jesús era el Cristo, el Salvador prometido. Que ese Jesucristo no se acomodó a las mentes de los judíos de la época, eso es otra cosa, pero eso no le quitaba que fuera el Mesías prometido. Que tal vez hoy nosotros tengamos un pensamiento o un entendimiento de lo que consideramos tal vez es Cristo, el Evangelio, no le quita la gloria al Señor y lo que Él ha revelado en su palabra. Y aquí una pregunta, vamos allí, Mateo capítulo 16, vamos todos. Mateo capítulo 16, también a los que les gusta anotar, versículo 13. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amigos, hermanos, ¿quién dices tú que es el Cristo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Miren lo que hicieron estos judíos por la ignorancia, con las conclusiones que salieron. Pero la pregunta es, todo el mundo piensa muchas cosas de Dios, ¿cierto? Y piensa lo que quiera. Pero ¿quién dices tú que es el Cristo? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es un profeta más? ¿Acaso Cristo es el bombero que te apaga todos los incendios? No, es que Jesús, no, ese es un hombre lo más de chévere, lo más de cool, que nació por allá en la antigüedad, y eso hablaba lo más de bonito. Para ti, ¿quién es Jesús? Pues bueno, les quiero decir algo. Depende de esa respuesta que tú tengas en esta mañana, así también depende cómo vives tu vida y cómo te comportes. El llamado que se nos hace acá es: no ignoremos la voz de Dios y la bendición para la familia. Miren, amigos, no saquen a Jesús de sus casas, de sus familias. Conózcanlo a la luz de la palabra. No se armen ideas, no se hagan ideas de un Cristo que no es. Vayan, miren quién era Él y llévenlo a sus hogares. Todas las cosas, la verdad,
sufrimos muchas veces es por esa ignorancia de quién es Jesucristo. Y sigue diciendo ahí el mismo versículo, hijo de David, versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Este es nuestro segundo punto. La gracia de Dios se ve reflejada en la familia de dos hombres. Y sigue, Él es Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo del rey David. ¿Por qué? Porque vendría a reinar, ¿cierto? Jesús tenía una descendencia de rey, pero como decía, no como los demás reyes de la tierra, como los que también vamos a ver aquí en este arbolito genealógico de Jesucristo, un grupito de reyes poquito tremendos, no, sino uno que gobernaría con justicia, no un gobernador como el que estamos acostumbrados, porque hoy en día tal vez hay controversias, peleas, se forman bandos, ¿cierto? Se ve la injusticia, pero hay algo claro, miren, mientras reine un hombre sobre la tierra no va a haber justicia plena. Hay que tener eso claro. El reinado de Cristo nos llama a tener paz y tranquilidad en toda circunstancia. Claro que sí, tenemos voz, tenemos voto, hay que aferrarnos a esas cosas. Apelamos a principios bíblicos, ¿cierto? Dentro de un gobernante, pero tengámoslo claro. Ningún gobernante humano nos va a salvar. Necesitamos la salvación de Jesucristo. Por eso Él vino como un rey para gobernar. También vino, y lo leímos acá, como hijo de Abraham para cumplir las promesas. Mire, este sí no es el gobernante normal. Les vamos a hacer un puente, muchachos. Sí. Bueno, el que digan Pepito, Pepito, y todo el mundo allá, las pancartas. 3 doritos después, ni puente ni plata. Con todo respeto. Tristemente es algo que pasa, es algo de nuestra cotidianidad. Y oremos por los gobernantes, ¿no? Para que el Señor les dé sabiduría. Oremos por ellos, por los que están en eminencia, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero seamos sinceros, eso es lo que pasa. Cristo, al contrario, es ese rey y ese gobernante por excelencia, pero este sí cumple las promesas. Y por eso, miren, vamos allí, Génesis capítulo 12, Génesis, el primer librito de la Biblia. Vamos un momentico allí, vamos a evidenciarlo. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Mire, esta es la promesa. Vino Dios, le dijo, mire, voy a gobernar y les prometo esto. Aquí está la promesa, mire, digámoslo como campaña. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3, aquí viene lo lindo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde se cumplió esa promesa? Cuando vino Cristo a nacer, a morir, a vivir. Cristo es la bendición para las familias de la tierra. Miren, aquí nomás cuando menciona a Abraham, todos los judíos, uy, no, ¿qué pasó? ¿Cómo así? O sea que no solamente era para Israel, no, para todas las familias de la tierra. Lo vemos ejemplificado acá. Ahora, esta bendición viene por gracia. ¿Cuál es la palabra clave que tenemos aquí, que encontramos? Gracia. ¿Y qué es gracia? Es un regalo inmerecido, es un don de Dios. ¿Y cómo vemos? Vamos a empezar a desglosarlo. Miren, tanto David como Abraham eran pecadores, cometían errores, fallaron, la embarraron, diríamos por aquí los colombianos. Pero el Señor fue fiel hasta el final con cada uno de ellos. David pecó gravemente, por ejemplo, al cometer adulterio con Betsabé. La vio desde la terraza, la llamó, se llegó a ella, la embarazó y luego le mandó matar al marido. Y uno diría, uy, terrible, para la cárcel, cadena perpetua. Pero miren lo que hizo Dios con David. Lo rescató, no lo desechó, estuvo con él hasta el último de sus días. ¿Y qué decir de Abraham? Voy a leerlo yo por cuestión de tiempo. Génesis, si lo quieren anotar,
Génesis capítulo 12, versículo 18. Miren, para ponerle un ejemplo de la joyita, para ponerles un ejemplo. Génesis capítulo 12, versículo 18. Miren lo que dice de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Pues es aquí tu mujer, tómala y vete. Imagínense, Abraham se metió por allá y llegó donde el faraón, dijeron: uy, no, mi mujer es tan bonita que donde la vean me la quitan y me matan para quitármela. Y se mintió, dijo: no, 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 tranquilos muchachos, esta no es mi esposa, es mi hermana, es mi hermanita en la fe, mi hermanita. ¿Y qué pasó? Viene Faraón, vienen los príncipes, la toman como esposa. Miren, qué pecado tan grande. ¿Y qué dice Faraón? ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Váyanse de acá. Porque el Señor envió peste y envió maldición a aquella tierra por el grande pecado. Era un grande pecado. Y uno diría: ¿cómo así? Luego Abraham no es el padre de la fe, pues. No es Abraham, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no confió en que Dios los libraría en medio de la tierra de Egipto y ya? No, miren, la embarró, pecó, falló delante del Señor, pero el Señor le dice que lo pone como padre de la fe, lo pone como padre de multitudes. Y Abraham, sí, sabemos, Abraham tuvo cosas buenas, Abraham hizo cosas y actos de fe delante de Dios. Por lo menos ninguno de nosotros somos capaces de hacer eso, no creo. Que el Señor le diga: bueno, hágame un favor, su merced, coja a su hijito, lléveselo para la loma y me lo sacrifica. Y más, que usted imagínese que usted llevaba esperando ese hijo toda la vida. Usted lo tuvo cuando era viejito. Usted toda la vida queriendo tener un hijo y de repente el Dios le cumple, le da el hijo y luego le dice: entréguemelo. ¿Cuántos lo harían? Difícil, ¿no? Bueno, Abraham lo hizo por la fe. Por la fe. Y el Señor cumplió, proveyó un cordero para salvar al mismo Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Cristo mismo. La gracia de Dios, vemos cómo se extendió a sus hijos, a sus nietos. Por ejemplo, seguimos leyendo allí. Vamos unos versículos adelante. Versículo 2, Mateo capítulo 1, versículo 2. Abraham engendró a Isaac. Bueno, Isaac es el muchacho que Dios le pidió que lo entregara, que lo sacrificara. Isaac a Jacob, sigue diciendo, miren, ¿sí ven? Y Jacob a Judá y a sus hermanos. El Señor cumplió aquella promesa. Porque ¿cómo así, Señor? Que yo seré padre de multitudes, pero mi esposa es estéril, yo estoy bien viejito. ¿Cómo así? No, miren, el Señor obró con gracia en medio de estas circunstancias difíciles, porque Él es el que trae la bendición para las familias de la tierra. Vemos que el Señor lo puso como antepasado de ese pueblo que Él eligió. Pero si seguimos leyendo aquí, el Señor nunca dejó de ser fiel. Miren, si nosotros miramos, ¿ustedes recuerdan la historia de lo que hicieron los hermanos de José con José? Unos tremendos también, ¿no, muchachos? No, venga, que es que se las da de mucho, viene acá, que es que se soñó que nosotros nos inclinamos delante de él. Y lo mandaron para Egipto, lo vendieron como esclavo, cogieron, le regaron sangre a la túnica de colores que le había dado su padre, y no les importó ver a su papá llorar lágrimas de sangre. Uy, uno diría: qué tremendos estos muchachos. Pero vemos que el Señor fue fiel para con esta generación también, porque de uno de ellos, de Judá, vino el Salvador para el mundo. Y sigue hablando de esa descendencia. Miren, familias de la tierra llenas de la gracia de Dios. Gracia porque no lo merecían, este gran regalo. Y ahora, hablando del descendiente de David, seguimos leyendo acá. Versículo 3 continúa: Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom,
y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y aquí viene, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Continúa el Señor obrando. Y vamos a hablar aquí un poquitico de uno de ellos, Salomón. Salomón, ese descendiente mencionado acá, mírelo. Versículo 6. Vamos allí un momento, Primera de Reyes, capítulo 11. Salomón, uno de los descendientes de Abraham, de Isaac, Jacob, de esa descendencia que el Señor prometió. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 en adelante. Miren lo que dice. Pero el rey Salomón, miren, un típico ahí manifiesto de la naturaleza del hombre. Pero el rey Salomón amó, miren, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Versículo 2, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón con amor, y tuvo y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió completamente a Jehová como David su padre. ¿Qué les pareció este personaje? Tremendo, ¿cierto? Pero miren, este mismo Salomón fue el que Dios dotó con gran sabiduría. ¿A cuánto les gustan los proverbios? Eso, además uno reparte en el librito los proverbios. Ay, tan bonito. Muy sabio. Y uno dice, ¿qué pasó? Salomón construyó el templo a Jehová, lo que quería su padre David. Y uno dice, pero si David era conforme al corazón de Dios, ¿por qué puso a Salomón? No, es que es Dios el que da la gracia. Es Dios. Miren, si analizamos y profundizamos en esta genealogía, encontramos eso. Hombres imperfectos, pecadores, llenos de luchas, pero que sin embargo Dios fue fiel a su promesa, y Dios dio gracia a cada uno de ellos. Lo seguimos viendo, y esta porción es interesante. Nuestro siguiente punto, miren, la gracia de Dios al incluir en su familia a las personas menos esperadas. Vamos allí, versículos 3 al 6. Vamos allí. Miren, versículo 3. Judá, leámoslo todos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y ustedes lo leen ahí por encima. Ustedes dicen, no, normal, chévere, ahí seguimos normal. Pero miren esa característica. Estamos viendo una historia viva de la gracia de Dios. Miren esto, amigos, iglesia. Cada nombre, cada vida, cada paso en esta lista revela algo glorioso. El poder de la gracia redentora que transforma lo indigno en un instrumento del plan divino. Miren ustedes, Dios no eligió una línea perfecta. No hay un arbolito genealógico perfecto. Dios no se apoyó en héroes sin manchas, ¿no?
Él en su amor y sabiduría infinitos escogió a los que el mundo habría rechazado, y entre ellos Mateo menciona aquí 4 mujeres, 4 vidas que ante los ojos de muchos eran marginadas, rechazadas, que eran pecadoras, diría por ahí, hijo del diablo, dirían. Pero a los ojos de Dios eran recipientes de su gracia. La primera mujer mencionada aquí es Tamar. Si quieren, concentrémonos allí, Mateo capítulo 1, versículos 3 al 6. Y yo les voy a leer las citas, ¿vale? La primera mujer que menciona aquí es Tamar. Mírenla ahí. Tamar, ¿quién era? Era la nuera cananea de Judá. ¿Qué hemos leído? No se junten con la moabita, con la cananea. No. ¿Qué hizo Judá? Se juntó con Tamar. Y su historia la encontramos allí en Génesis 38, no vayan allí, quedémonos en Mateo 1, yo se las cuento. Bueno, ella fue dada en matrimonio a uno de los hijos de Judá, que se llamaba Resulta que también era malo, más, dicen por ahí unos amigos, más malo que Caín. Y por su gran maldad, muere. ¿Qué le tocaba al hermano de Pues coger a la esposa. ¿Cómo se llamaba el hermano de Onán? ¿Y qué nos menciona ya Génesis 38? ¿Qué nos dice Génesis 38 de Onán? Era terrible. Yo se los voy a leer. Génesis 38, 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, miren lo envidioso que era. Sucedía que cuando se llegaba a la mujer, ¿a quién? A Tamar, a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. No quiero especificar en ello, pero grande pecado cometió Onán, envidioso, no le quiso dar descendencia. No, ¿y por qué? Si no va a ser mi descendencia, no, ya igual ya está muerto. ¿Y qué pasó? Murió por su grande pecado. Entonces Judá coge y le dice, bueno, Tamar, me queda uno de los hijos, y mi hijo menor lo tengo ahí a Sela, pero es que el problema es que él está muy chiquito. Entonces espéreme, Tamar, un momentico, y yo dejo que el muchacho crezca y yo se lo doy como esposo. Pues sí, señores, que pasó el tiempo y Judá le incumple a Tamar. Le quedó mal a la muchacha. Vio ya Tamar que Sela estaba grande, que le incumplieron, y en una de esas, se los estoy parafraseando, se disfraza de prostituta Tamar y coge, engatusa a Judá y tienen 2 hijos. Aquí están los 2 hijos, mírenlo allí. Versículo 3. ¿Quiénes eran? Judá engendró de Tamar, ¿a quiénes? A Fares y a Zara. Miren de dónde nació Fares y Zara. Miren, es que cuando uno ya se entera del chicharrón, ya uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Y qué tenemos acá? Una historia marcada por el incesto, por el engaño. Pero allí Dios no se apartó, porque Tamar, Fares y Zara están dentro de esta genealogía que nos trae Mateo. Tremendo. Y seguimos leyendo rápido. La segunda mujer, ¿cómo se llama? La que leemos ahí. Judá engendró a Fares y a Zara. Vamos allí, versículo 5. Salmón, miren. Salmón engendró ¿de quién? De Rahab. Otra vez la historia se repite. ¿Quién era Rahab? Era una prostituta de la ciudad cananea ya de Jericó. Manda a Josué los espías, pero Rahab nos cuenta la palabra que ella creía en ese Dios todopoderoso. Ella había visto cómo derrotaban las ciudades anteriores. Ella había visto la gran gloria del poder de Dios y creyó en ese Dios. Resguarda a los espías, los esconde. ¿Y qué pasó con esa ciudad? No, fue destruida. La ciudad pasó lo que ella sabía, porque ella había creído en Dios. Destruyeron Jericó, ¡pum!, los muros de Jericó, para el suelo. Pero muy bien, mi hermana, Rahab salvó también a su familia de esa grande destrucción. Su fe fue manifiesta por acciones también. Tremendo. Eso lo ejemplificamos en Josué capítulo 6, versículos 22 en adelante. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad a la casa de esa ramera y hacedla salir de allí,
y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron en el campamento de Israel. ¡Wow! Tremendo el poder de Dios, la gracia y la misericordia de Dios para con todas las familias de la tierra. Oiga, esta genealogía es un cachetadón de esos bien bravos. Tremendo para el que pensaba diferente respecto de Dios. Y sigue diciendo, continuamos. Tercera mujer. Vamos allí. Versículo 5. Ya pasamos. Salmón engendró de Rahab, ya sabemos quién es Rahab, a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Otra. Ruth, ¿quién era Ruth? Dios mío, que uno dice, pues esta familia estaba llena de chicharrones. ¿Qué pasó? Ruth, una moabita, una pagana. Deuteronomio 23, versículo 3 dice así: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación entre ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ningún moabita debía entrar en la congregación del Señor. Tremendo, ¿no? Rahab tiene a Booz y Booz tiene con Ruth a Obed. Tremendo, las promesas del Señor. Y de ahí llega Obed, y Obed tiene a Isaí, y llega Isaí y tiene al rey David. Impresionante. Y la última mujer en este contexto que encontramos, se nos menciona aquí como la mujer de Urías. Versículo 6, miren, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, que ya hablamos de Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí no dice cómo se llamaba, pero lo vamos a decir. Se llamaba Betsabé, aquella mujer que mencionamos que David hizo llegar. Betsabé. Llega Salomón de ese fruto de esa unión, porque el primero de los hijos que tuvieron se murió. Edifica el templo, trae grande sabiduría. Sin embargo, también falla delante del Señor. Pero aquí encontramos a esta Betsabé. Aquí encontramos, y uno dice, pero es que era fruto del pecado. Pero mírenlo, allí el Señor los preservó. Tremendo. En su soberana gracia, Dios eligió a estas mujeres, a estos hombres, a estos pecadores para ser parte de su linaje. ¿No nos muestra esto que tú y yo también podemos ser incluidos dentro de la familia de Dios por su gracia? Aquí muchos dirán, no, pero es que yo fallo en esto, yo soy inconstante, yo tengo este pecado, tengo esta lucha. Tú también estás invitado para formar parte de esta familia de Jesucristo. ¿Acaso no nos hace reflexionar que aún en el peor momento de nuestras vidas podemos acercarnos al Señor y recibir su consuelo confiadamente? Que si tú dices, Señor, pero es que yo he cometido el peor de los pecados, Señor, pero es que yo he fallado, yo vengo de una familia problemática o tuve una familia disfuncional, yo no tengo cara para presentarme delante de Dios. ¿Acaso no nos enseña esto? Que es una excusa, porque Dios vino a salvar al más vil pecador. ¿Quiénes somos nosotros para negar a nuestra familia la salvación? A nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestra sociedad. Sabemos que en Jesucristo está el más grande tesoro y la salvación. A veces decimos, no, es que espere, pastor, bueno, se habla con el pastor Dairo, espere, pastor, que yo esté bien y ahí sí voy a la iglesia. Es un engaño. Nunca vamos a estar perfectos. Por eso es que en Jesucristo nos presentamos delante del Padre y podemos acercarnos, como dice la carta a los Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Ante los sumos sacerdotes había un velo que estaba ocultando esa presencia de Dios para el pueblo, y el que se acercara a Dios quedaba muerto inmediatamente. Lo vemos ejemplificado allí. El Señor nos da ese paso. Entonces, ¿cuál es la excusa que nosotros vamos a presentar? Cristo es el Rey de gracia y hoy te llama. Mira, te voy a decir algo. No importa tu pasado,
No importa tu pecado, acércate con fe, porque Él es la salvación. Qué hermoso, miren, qué hermoso que tu nombre y el nombre de tu familia se encuentren escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Pues bien, es el momento de acercarse, de traer todas esas cargas delante de su presencia, de acudir en arrepentimiento y fe y seguirle. Hoy es el día de salvación. No esperes para mañana, llámale en tanto que está cercano. Ese Rey de Gracia vino. Y continuamos rápidamente, versículo 7, miren, el Rey de Gracia siempre preparando el camino y teniendo todo bajo control. Ese es nuestro siguiente punto, versículos 7 al 11, miren. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías a Ezequías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Usted dice, uy, pero que semejante reguero de nombres. Amados, cuando abrimos el Evangelio de Mateo nos encontramos con una genealogía y muchos dirán, ay, tan aburrido, pero ¿para qué? Es que una genealogía, es un árbol genealógico, ¿para qué? No, pero aquel que tiene ojos espirituales podrá ver más que solamente nombres. Aquí encontramos el testimonio poderoso de que Dios prepara el camino, de un Dios que guía la historia con mano soberana. Miren, esta es la prueba de que tenemos un Dios que no improvisa, que no tiene plan B, sino que actúa y cumple sus propósitos eternos y tiene todo bajo control. Esta porción nos enseña que esta genealogía no declara solamente quién es Jesucristo, el hijo de David y el hijo de Abraham. Nos muestra cómo Dios, aún en medio de la decadencia espiritual, política y moral, prepara la venida del Mesías. Como estos reyes que acabamos de leer, ya vimos el primero, Salomón, lleno de idolatría, mandó a muchas mujeres. Eso le prendía velitas a todos los, no digo los santos, los demonios, los ídolos que habían en esa época, quemó a Moloch. Salomón, a diferencia de su padre David, y vemos que Salomón no encontramos un caso así como que él se haya arrepentido bien, no, como en el caso de David. Miren, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que falta. Miren, hoy en día hay dos clases de personas, los Pedros y los Judas. Pedro pecó delante de Jesús, lo negó 3 veces, mire. Judas pecó delante de Jesús, lo vendió por 30 piezas de plata. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro, al ver los ojos de su Señor, corre y llora amargamente, arrepintiéndose de su pecado. Pedro sabía y era consciente que necesitaba la gracia de Jesucristo para ser perdonado. Pero ¿qué hizo Judas? Ay, no, pequé, la embarré, me duele, y se ahorcó en un palo. Y así tenemos muchísimos ejemplos. No importa tu pecado, tu condición, todos fallamos, todos cometemos errores. En todos nosotros hay luchas. No estamos aquí levitando y con la aureola y salió uno de allá de la casa y un coro de ángeles allá. No. Por eso necesitamos a Jesucristo en nuestras familias, en nuestras vidas. Y miren, por este pecado, ¿saben qué es lo triste? Miren, familia y amigos, que las cosas no se quedan así. Lo triste es que cuando nos alejamos de Dios, vienen consecuencias. Miren, en esta genealogía, después de Salomón se menciona a Roboam. ¿Y por qué solo a Roboam? Uno diría, pues tuvo tantas esposas, tuvo que tener muchos muchachos, ¿cierto? No, mencionamos solamente a Roboam. Imagínense, tenía 2 hijos, Jeroboam y Roboam. Y aquí no está Jeroboam. ¿Qué pasó? Se le dividió el país, la nación. Salomón pecó delante del Señor. Israel fue dividido en 2 partes, el reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte se fueron 10 tribus. ¿Y qué hicieron las 10 tribus del norte?
póngale dioses, queme velitas, prenda inciensos, adore al pagano. Prendían estatuas. Oigan, miren lo terrible. Se hicieron un Jehová a su imagen y semejanza. Miren lo importante de no tener una idea que no es de Dios en nuestras cabezas. No, es que, le dice al pastor, pastor, es que yo vivo a Dios a mi manera. Sí, porque es que Dios es tan lindo, Él me entiende, Él es todo chévere. Sí, Dios es hermoso, pero también es justo. Y miren, el reino fue dividido y el reino del norte después vino una nación extranjera y ¡pum!, para el suelo. Pero ¿qué tenemos acá? Roboam, que perseveró también en ello, en los caminos que el Señor había trazado. ¿Qué aprendemos acá? Cuando el hombre fracasa, Dios sigue obrando por su gracia. Y continúa este acto de Dios. Continúa el Señor allí trayendo. Encontramos aquí en esta genealogía, miren, a unos hombres como Asa. Aquí lo estamos leyendo. Dentro de esos reyes. Aquí estamos hablando de ese linaje de reyes. Miren, Asa, Josafat, Usías, Ezequías. Ellos se dice que pues fueron justos, fueron buenos reyes. ¿Sí lo ven? Pero también encontramos unos tremendos muchachos como Manasés, terrible, que llenó a Jerusalén de sangre inocente. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 21:16. Pero también encontramos que aún Manasés se arrepintió. Segunda de Crónicas capítulo 33 versículos 12 al 13. ¿Y qué nos muestra esto? La gracia de Dios no falla. Impresionante esto. Mateo nos está predicando con cada nombre que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas, que Dios utilizó en parte también a esas personas que estaban rotas para preservar esa línea y preparar el camino. Que aunque los reyes también de la tribu de Judá, al sur quedaron Judá y Benjamín, esas dos tribus, ¿sí?, también fracasaron, aunque el templo fue destruido y el pueblo fue exiliado. ¿Qué dice acá? Hasta la deportación a Babilonia. Miren, ¿sí ven? Fueron destruidos totalmente. Pero ahí no cesó la esperanza. A pesar de que no tenían templo, de que no tenían ciudad, de que se los llevaron esclavos para todas las ciudades y los países extranjeros, Cristo vino para salvarles. Y hoy este mismo Jesús, el Rey prometido, es el que nos llama a confiar en Él. A veces nos preocupamos y estamos angustiados. Dios mío, ¿qué va a pasar en el 2026? ¿Qué va a pasar? Listo, pastor. ¿Cuántos minutos? Listo, voy a tratar de ser muy breve. El Señor Jesucristo nos llama a confiar en Él. Y si seguimos leyendo, miren, versículos 12 al 15, después de la deportación a Babilonia, Jeconías encontró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Seguimos con el mismo contexto. Vemos aquí a un Jeconías que tuvo que vivir también, mire, lo vemos aquí en parte de la deportación, pero también lo vemos en el regreso. Tremendo esto. Y su descendencia encontramos a Zorobabel. Un nombre que resuena en la restauración de Israel. Lo encontramos en Esdras capítulo 3 versículo 2, junto con el sumo sacerdote Josué. Vemos a un Zorobabel que lidera al pueblo de regreso al exilio. Y la gracia de Dios continúa y llega una mujer, María. Esdras capítulo 3 versículo 2, encontramos allí a Zorobabel para que lo ejemplifiquemos. Voy a saltarme ya a la parte final. La gracia de Dios en una mujer, María. Una mujer que encontramos y leemos en Lucas capítulo 1 versículos 46 y 48. Miren lo que dice María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Miren lo que dice María, con todo respeto y con todo el cariño. No adoramos a María, no la veneramos, ella no es inmaculada, pero sí es nuestra hermana y la respetamos. Fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, consierva también. Ella reconoció, miren,
María reconoció que también necesitaba un Salvador. María dijo: miren, aquí me regocijo porque en mi vientre está mi Salvador. María también necesitaba de ello. Y el versículo 17 finalmente, miren, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Cristo, la cúspide del arbolito genealógico. Cristo, el cumplimiento de todas las promesas. Y es perfecto, miren, 14, 14, 14. Con calmita después les explicamos qué significa ese 14. Tiene un trasfondo simbólico muy, muy interesante. Vemos que Dios es un Dios muy ordenado, muy organizado. Y esto nos lleva a unas conclusiones. Impresionante este panorama. Primero, repasando todo lo que hemos visto hoy, ¿quién dices tú que es Cristo? Para ti, ¿quién es Jesús? Miren, familia, amigos, amados hermanos, llévense en esto para sus casas. ¿Quién dices tú que eres el Cristo? Háganse esa pregunta todos los días. Cuando venga la tentación, la prueba, la adversidad, cuando no haya para comer, cuando no haya trabajo, ¿quién dices tú que es el Cristo? Cuando luches con tu pecado, ¿es un profeta más? Vuelvo y repito, ¿es el Dios bombero que apaga tus incendios? El que hablaba muy bonito. Recuerda que depende de la respuesta que tengas de quién es Jesús para ti, así también será como vives tu vida. Es importante saber, no podemos dejar que nuestra familia permanezca en la ignorancia. Miren, Cristo es la bendición para todas las familias de la tierra, para todas las familias. ¿De qué hemos leído todo este tiempo? Familias, familias, familias. Cristo es la bendición para todas y cada una de ellas. Miren, amigos, no les cierren el conocimiento y la palabra a sus hijos. Ábranlo en sus casas, ejemplifíquenlo. Segundo, Cristo vino descendiente de dos hombres que no eran perfectos como David y Abraham. Hombre, que también, aunque con muchas virtudes, necesitaban un Salvador. Ahora, si ellos que por su fe y devoción necesitaban al Señor y sabían que sus familias necesitaban del Señor, porque la familia es la primera institución creada por Dios, ¿cuánto más nosotros? Si yo no he hecho lo que hizo Abraham, si yo no he sido el rey como ha sido David, si ellos reconocieron que necesitaban un Mesías, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos a Jesús en nuestras familias, en nuestras casas. Que Cristo sea el centro y la bendición de tu familia. No le neguemos ese gran tesoro a nuestras familias, porque en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Y así también, tercera conclusión, así como Tamar o Rahab, o como Ruth la moabita, o como Betsabé, tal vez a veces nos sentimos mal, tal vez a veces nos sentimos despreciados, tal vez a veces nos sentimos que hemos pecado delante de Dios tan feo que no somos capaces de acercarnos delante de Él. Pero recordemos siempre que Dios, aquellas que nunca nadie hubiera reconocido dentro de su familia, Dios las incluyó en esta genealogía que acabamos de leer. Él ya tenía preparado su pueblo y tiene preparado su pueblo. No temas en pensar que debe ser perfecto para acercarse a Él. Empecemos a caminar juntos. ¿Cuándo comienza la vida de la fe? Y ya estoy terminando, 2 párrafos. Cuando damos el primer paso. Hoy es el día de salvación. Ven con tu familia, acércate a los pies de Cristo. Encuentra esa salvación que en tanto tú necesitas. Demos el primer paso. Ya la embarramos, sí, lo que fue el pasado pisado, dicen por ahí. Ya. Empecemos hoy a caminar con el Señor. Que nos sirva a considerar estas mujeres y verlas, para también considerar la salvación que necesitan nuestras familias. Sí es cierto que cuando el hombre se aleja de Dios hay consecuencias, como en los gobiernos sin Cristo. Todos los gobiernos sin Cristo, ¿en qué se convierten? Opresivos, idólatras, llenos de maldad, desdibujan la familia, ¿sí lo ven? Pero también veíamos cómo muchos de ellos, cuando se aferraron al Señor y a su palabra, a sus mandamientos, fueron de gran bendición para su país, para su nación. Y bueno, dicen por ahí, ¿no? La paz empieza empecemos, prenda la velita en su casa, ilumine con la luz del evangelio en su casita. Empecemos en la casa, con devocionales,
Léale la Biblia a sus hijitos, oren juntos, pongan a su familia en las manos del Señor. No se pongan a pensar, no, que es que Pepito hizo, que si fulanito, que la conspiración, que el 2026, que va a pasar esto. Son cosas que Mateo capítulo 24 nos dice que son necesarios que pasen para mostrarnos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo a Él debemos acudir y solo en Él debemos confiar. Amados hermanos y amigos, que Jesús sea el centro de nuestra vida, que Jesús sea el centro de nuestras familias, que Él entre y gobierne en nuestra casa y que sea la promesa de bendición para nuestro hogar y nuestras generaciones. Amén. Oremos. Bendito Señor, hoy reconocemos delante de ti que nuestras familias necesitan de tu salvación, que nuestras familias necesitan de ti todos los días. Rogamos, Señor, que lo tengamos presente, que lo recordemos, que recordemos todas estas personas de las cuales acabamos de meditar, y eso nos lleve a entender que necesitamos llevar a nuestras familias a tu presencia, Señor. Oh amado Dios, que no seamos engañados por el mundo, por su concupiscencia, por lo que piensan, Dios mío, que no seamos confundidos del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, que no perdamos de vista que solo es por gracia que podemos acudir a ti, Señor. A veces pensamos que no la sabemos todas, Señor. A veces queremos guiar a nuestras familias conforme nuestra sabiduría humana. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que podamos llevar esa bendición a nuestros hogares. Que seamos luminares, Señor, que seamos una lámpara en medio de nuestras familias, Señor. Que seas tú obrando para tu gloria y para tu honra. Ponemos nuestras familias, ponemos cada abuelo, cada niño, cada mamá, cada padre, cada una de las familias aquí presentes en tus poderosas y santas manos, Señor. Guíanos y guárdanos para que cuando tú vengas, Señor, por segunda vez, así como ya cumpliste y viniste y cumplirás y vengas, Señor, nos encuentres preparados y que podamos acudir a tus brazos, Señor, y abrazarte una vez más. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.